Ahí está. Dame un segundo. Ahora sí, ya chiquillos. Bueno, como les comentaba, bienvenidos a los que están viendo esto en YouTube, bienvenidos a los que están acá también chiquillos, a José, bienvenido a Humberto, Roberto y a los chiquillos que también se van a ir conectando más adelante. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla para ver cómo está finalmente la semana, cómo se está comportando la semana y para ir viendo qué nos espera esta semana. Como siempre vamos a partir con Forex Factory explicando un poquito a ver qué... Ay, dame un segundito aquí. Sí. Para obviamente ir viendo y contextualizando qué se viene para esta semana, qué nos espera para esta semana si es que hay datos económicos o no. Hoy día tuvimos un flash service de PMI en Estados Unidos a las 11:45, el cual salió bastante bueno. Recordemos que estos índices flash PMI siempre son buenos cuando están sobre el 50%. Teníamos previamente el dato salió 46,8, se esperaba un 47,3 y salió 50,5. Un dato bastante bueno que nos da un poquito también indicios de cómo están los índices de los servicios estadounidenses. Más que nada los flashes, es decir, por ejemplo, el servicio de... ¿cómo puede haber? Como, no sé, el servicio más sencillo como ir al supermercado, por ejemplo, que te atiendan, como ese tipo de flash service, un poquito más como, no tan complejo, que a eso quiero ir, ¿vale? Eso hubo el día de hoy, no hubo más datos, o sea, no hubo más importancia en los datos del día de hoy. Tenemos datos para los que están operando, por ejemplo, australiano con dólar, neozelandés con dólar. Tenemos datos a las 9:30 y a las 10 de la noche para los que también estén operando por ahí. ¿Qué tenemos para también el día de mañana? Tenemos acta de reuniones de la FONC, van a ir hablando sobre qué nos van a ir indicando desde el día de reuniones del G20, empiezan mañana también, qué nos van a ir diciendo cómo están estas reuniones, porque cuando hay reuniones, por ejemplo, de, ok, vamos a subir la tasa de interés un 0,50%, eso se discute, eso se habla, eso hay algo, hay una discusión detrás, no es como que, ok, lo decidimos y va a ser así, no, siempre hay algún tipo de discusión por ese lado, y esas actas no se dan a conocer hasta un mes después, ¿vale? Hasta días después, semanas después, por ejemplo, en Chile, cerca de un mes después, que se da la, no sé, tasa de interés, por ejemplo, y se da como cerca de un mes después esa acta, o sea, qué se habló en esa reunión. Tampoco es como que se da detalle lo que se habla, sino que se hace un breve resumen. Y lo que habla, por ejemplo, Jerome Powell, cuando se da el dato de, no sé, pues el dato sale a las 4:30, a las 4 y a las 4:30 está hablando Jerome Powell, él da como indicios de lo que están pensando, pero no es lo que están diciendo finalmente dentro de las actas. Las actas pueden decir muchas cosas, pueden haber opiniones divididas. Recordemos que cuando hay estas decisiones de tasa política monetaria, siempre son muchas personas las que están discutiendo estos temas dentro de la Reserva Federal en este caso. Y en Chile, para que se hagan una idea, está la presidenta del Banco Central, que es Rosana Costa, y hay consejeros del Banco Central. Entonces, entre la presidenta y los consejeros del Banco Central son los que finalmente van a ir decidiendo, dado diferentes datos estadísticos, cómo se va a ir manejando esta tasa de interés, si es que van a subir la tasa o la van a bajar. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Chile, cuando se hace esta reunión entre los consejeros y la presidenta, lo que se hace finalmente es que esta acta se escribe, se redacta y se empieza a mostrar como al público luego de un mes de dada la noticia, ¿vale? Entonces tenemos eso para mañana a las 4 de la tarde, 4 p.m. Más que nada eso, no tenemos nada más. A ver, el miembro de la FON, que es finalmente Williams, que ya ha hablado desde la semana pasada, viene hablando. Es importante que lo que nos va a ir diciendo, así que mañana también voy a estar muy, muy pendiente de eso. Y tenemos también PIB preliminar. El día jueves, un dato muy, muy importante, que aquí es muy, muy importante lo que debe aparecer, porque yo creo que ya todos nos estamos dando cuenta que hay una burbuja que está a punto de reventar, pero nadie sabe cuándo va a reventar. También se lo he comentado por el grupo, en los audios que le he mandado, les he hablado mucho sobre esto y le mando un dato bien importante, que para los que no escuchaban el audio era un audio, perdón, una imagen sobre la cantidad de créditos que tienen las personas en tarjetas de crédito y cómo ha ido aumentando a la fecha, o sea, cómo ese indicador nos está diciendo que está en un nivel de deuda muy, muy grande, mucho más grande que el 2008 para las personas estadounidenses. Entonces, un dato muy, muy relevante que hay que ir viendo también y que nos va, obviamente, a dar luces de cómo está la economía estadounidense.
Y este dato puede desencadenar en una caída muy estrepitosa de las bolsas, ya que si sale malo, recordemos que el dato es 2,9, se espera lo mismo, o sea, si sale por debajo de eso, ya sería algo bastante, bastante preocupante y que obviamente pueden hacer caer las bolsas a un nivel muy, 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 muy fuerte. Este dato va a salir previo a la apertura, a las 10:30, y recordemos que la bolsa abre 11:30, hora Chile. Y también tenemos el IPC en la zona euro, ahora los miembros de la MPC, que finalmente viene siendo como el Banco Central de Inglaterra, y de ahí tenemos reuniones del G20 también, que son reuniones importantes, y tenemos inventarios de gas natural y de petróleo, ¿vale? Aquí tenemos un dato anterior, que vendría siendo los 16,3 millones de barriles, así que bastante importante el día jueves, más que nada por este dato que es del PIB preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque no es el IPC, o sea, perdón, el PIB que va a salir en todo el año, sino que lo que va avanzando con respecto a cómo va el año, ¿vale? Eso es bastante importante saber. Y finalmente para el día viernes tenemos también índice de precios básicos que tenemos acá a las 10:30 previo a la apertura también, y también tenemos varios datos sobre ingresos personales, si es que aumentaron o no, se espera que aumenten, el dato anterior fue un 0,2, se espera que aumente un 1%. Gasto personal, cuánto ha aumentado el gasto, si se dan cuenta el gasto aquí está lo que les quería, la relación que yo les hacía la semana pasada sobre que si bien tenemos un alza, por ejemplo, en los ingresos, hay muchas más personas trabajando porque los datos, por ejemplo, que han salido de desempleo están bastante buenos. Han salido menos desempleo, menos solicitudes de desempleo de las que se están esperando. Ha salido más obra, perdón, más mano de obra, como más trabajo en este caso. Entonces, ¿cómo se puede explicar que la inflación comienza a subir o no suba, pero que quizás la inflación se mantenga a niveles que no se tienen que mantener o que proyectándolo no se debería mantener esos niveles? Por ejemplo, se esperaba 6,2, salió 6,4 y el dato anterior era 6,5, entonces disminuyó un 0,1%, o sea, la nada misma. Entonces, la inflación, como ellos lo están proyectando, no está bajando como ellos esperan, sino que está bajando a un ritmo mucho más lento y quizás comienza a subir la inflación. Porque ya llevamos bastante tiempo diciendo que la inflación viene cayendo, pero nos hemos dado cuenta que no es tan así. Entonces aquí va el dato importante que viene siendo finalmente que los ingresos personales han aumentado, según lo que se tiene esperado, de 0,2 a 1%, y los gastos también han aumentado más de los ingresos, si se dan cuenta. O sea, lo que está ganando el estadounidense promedio es un 1% más, pero está gastando un 1,4 más. O sea, hay un default ahí de 0,4%, ¿vale? Entonces, bastante importante y también va muy de la mano con la imagen que les mandé en la mañana. Venta de vivienda estadounidense se espera que aumente muy, muy poco, de 6,16 a 6,20. Es decir, estuvo el dato anterior en 6,16 y se espera ahora proyectado un 6,20. Sentimiento de consumo revisando el UOM. Aquí vamos a ver el tiro. Nivel de índice compuesto envasado en consumidor encuestado. La confianza financiera es un indicador líder de gasto de los consumidores que representa la mayor parte de la actividad económica general. ¿Vale? Aquí es una encuesta que se hace a 500 consumidores, finalmente para que ellos den su opinión con respecto a las condiciones económicas actuales y futuras en un tiempo más, como ellos creen. Entonces, es un indicador que se hace a la Universidad de Michigan, que es un indicador bastante importante. Aquí, si se dan cuenta, todo lo que está sobre el 50 en estos datos, cuando salen, por ejemplo, 66,4 en este caso, o 47,6, siempre es bueno que estén sobre el 50% porque eso te va a indicar el 50% es el nivel como medio. De 50 para arriba es bueno, 50 para abajo es malo. Entonces estamos en 66,4. Eso es lo que teníamos el dato anterior y eso es lo que se espera que se mantenga. Y expectativas de inflación según la Universidad de Michigan, ¿vale? Y reuniones del G20 el día 3, pero más dato importante no tenemos. El dato más importante es el día del día jueves, que finalmente viene siendo el PIB preliminar que se va a ir dando el día jueves a las 10:30 de la mañana, ¿vale? Ahora, yéndonos un poquito más, por ejemplo, a ver bolsa, a ver cómo han estado las bolsas. Hoy día las bolsas cerraron muy, muy mal. Vamos a ver aquí Finbis, se lo voy a mostrar al tiro. Miren por favor cómo hoy día estuvo la bolsa completamente roja. En general las bolsas, por ejemplo, hoy día el Nasdaq cayó cerca de un 2%, el Standard Poor's 500 un 2%, Dow Jones 2%, Nasdaq 100 un 2%, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vean cómo cayó Apple un 2,5%, Microsoft 2%, Amazon casi un 3%, Nvidia 3,82%, Tesla menos 5%, Alphabet entre las dos cayó cerca de un 6%.
Entonces nos estamos dando cuenta que están bien, bien complejas las acciones. Hoy día hablaba con los chicos de VFX, que tienen ahí departamento de análisis, que nos estaban comentando también que no descartan una caída nuevamente de la bolsa, por ejemplo. Vamos a ir viendo aquí el Nasdaq para que vayamos viendo. El Nasdaq, si se dan cuenta, rebotó justo los niveles que estábamos hablando nosotros hace ya una semanita atrás, que era el nivel de los 10.800, perdón, 12.800, que era el nivel que tenemos acá, que rebota una, dos, tres veces y de ahí comienza a caer. Rompe nuevamente los 12.200, que es el nivel que tenemos aquí, y ahora, por consiguiente, deberíamos esperar que caiga directamente a los 10.600. ¿Qué es lo que se espera? Hablábamos, como les decía, con los chicos de VFX y no descartan una caída nuevamente de un 10%, o sea, ver una caída muy grande en las bolsas nuevamente. Y siempre, no sería muy loco ver nuevamente Nasdaq en 10.600, 10.300. Entonces serían muy, muy buenas oportunidades de compra. Pensando obviamente en el largo plazo y pensando que queda todavía todo el año para ir viendo cómo se va a resolver ese problema. Yo creo que ya todos estamos al pendiente de cuándo va a suceder esto, de cuándo va a suceder la crisis que ya todos estaban esperando, cuándo va a pasar este default finalmente de todo lo que viene siendo la crisis que se ha venido hablando desde el año pasado. O sea, todos saben que hay una crisis económica, pero nadie sabe cuándo, ni cómo, ni dónde va a ser. Entonces, eso es lo que nos mantiene ahí expectantes. Ahora, podemos medir esto con Fibonacci, vamos a ir midiéndolo al tiro para ver más o menos hasta dónde podría llegar a caer, según nuestro análisis y según lo que nosotros vamos viendo. Vale, tenemos que es un retroceso confirmado, ya pasó el 23%, va directamente al 38% y al 61%. Si nos guiamos por nuestro análisis, iríamos directamente al 61 Fibonacci, que serían los 11.500 y fracción. Déjenme lo borro aquí, ahí está. 11.517, dejémoslo en 11.500, el nivel del 61,8% de Fibonacci, que es un nivel bastante importante, midiéndolo con retroceso Fibonacci. En lo personal, siento que es muy probable que pueda ir a esos niveles de los 11.500, pero no descarto para nada que vaya directamente a los 10.600 o 10.300, que son los niveles, les digo al tiro, que me parece mucho que son los niveles de prepandemia. Este nivel de acá, si se dan cuenta que es el piso más abajo que tenemos, era esto, ¿no? Sí, acá, que son los 10.300 aproximadamente, son niveles que están obviamente post pandemia, el nivel prepandemia vendría siendo los 9.700, y si aquí ya podemos poner un poquito más quisquillosos, si nos ponemos a ver todas las empresas que han caído, por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? Vamos a ver acá, a ver. Visa, por ejemplo, Amazon, Meta, hay muchas empresas que están en niveles prepandemia, que están a precios, Alibaba, por ejemplo, también está NIO, que está a precios muy, muy, muy prepandemia. Incluso precios que están en los mínimos que hizo la pandemia, como por ejemplo aquí el mínimo del Nasdaq llegó a estar a los 6.600, que eran como niveles ya normales. O sea, imagínense que desde que empezó pandemia estábamos en 9.700 y ahí nos fuimos directamente a 16.000, o sea, niveles casi del doble. Que obviamente el mercado ha corregido, ha tenido esta corrección, si podemos medir este movimiento completo y nos daría exactamente. Vamos a hacer el ejercicio, mira. Vamos a medir este movimiento completo, este impulso directamente alcista, desde que fue el repunte en B de lo que viene siendo la bolsa. Y si se dan cuenta, está muy, muy cerca entre los 10.600 y los 10.300. Está muy, muy cerca de ahí. Ahí está el 101 Fibonacci y aquí tenemos finalmente el movimiento completo medido y hasta dónde podría ir llegando. Recordemos 38, 50 y 61. 78% perfectamente podría ser también a los 8.700, pero imagínense ver una caída desde, en estos momentos que no es para nada loco, desde los 12.000 hasta los 8.700 serían niveles, pero ya yo creo que preocupantes en el sentido de que podríamos obviamente ver no sé si tanto así como lo que pasó el 29, o el 2008, pero sí podría ser algo bastante importante. Ahora, todos los datos que le he mandado y las notas que han salido en Bloomberg, por ejemplo, lo que nos entrega también la prensa, hablan de datos que están muy malos, muy por encima de lo que pasó el 2008. Claro, es el dato de la imagen, vamos, se los voy a mostrar acá también. Aquí la imagen, esta imagen de acá. Esta imagen que finalmente nos muestra el crédito de las personas estadounidenses. Se dan cuenta que está lo que viene siendo el 2008, acá, 2008 que llegó a un pic muy, muy alto, que llegó cerca de los
pongámosle los 0,85, que finalmente vienen siendo millones de dólares. Y tenemos una caída bastante grande entre el 2012 y el 2015, estuvo en niveles muy, muy buenos, de niveles como de salud económica bastante buenos. Y de ahí tenemos una alza gigante hasta el 2019-2020, donde empieza, podríamos decir, un poquito de la pandemia, un poco de sobreconsumo, y de ahí continúa cayendo, y de ahí tenemos una alza nuevamente ahora, donde nos hemos dado cuenta y podemos hablar netamente desde una mirada que la gente dejó de recibir estímulos, está muy cara la vida, hay mucha inflación, hay menos dinero circulante en las calles, tasa de interés súper alta, y tenemos este resultado, casi $1 trillón en deuda. Entonces, niveles bastante preocupantes para lo que viene siendo la bolsa. Como les venía mencionando, no se descarta una nueva caída de la bolsa por lo menos de un 10%, o sea, como les comentaba con VFX estábamos hablando sobre eso, y la verdad es que no es para nada loco esperar eso, o sea, obviamente pues después podría venir un repunte bastante grande, pero todos por lo menos están llegando al consenso de que se viene una caída bastante importante dentro de los próximos días o meses, quizás no sabemos, pero yo creo que el dato del día jueves va a ser un dato bastante importante si es que sale muy malo y puede marcar un hito en una caída muy grande de la bolsa. Así que en ese sentido, hay que tener mucho ojo ahí con nuestras inversiones y ahí obviamente si es que están ese día operando, por lo menos colocar un buen stop loss en caso de que el 2 salga malo y se vaya todo a las pailas. Así que es bastante importante lo que vaya a pasar el día jueves. Es un dato, el único dato de la semana, podría ser una semana tranquila, pero al parecer no va a ser así. Así que bastante importante, hay que irlo mirando. Vamos viendo un poquito de dólar, vamos a ir viendo cómo se comporta el dólar. El dólar va en los 806, no llegó directamente a nuestro precio que eran los 770 aproximadamente, no fue a buscarlo, se paró ahí, pero nuevamente volvemos a lo mismo. El dato del día jueves puede ser bastante importante para ir a buscar estos niveles, o si no, niveles mucho más bajos, 750 no sería tampoco para nada loco. En caso de que el dato salga malo, si el dato sale malo, lo que nos va a hacer a nosotros va a fortalecerse el peso por sobre el dólar, y obviamente eso va a hacer un impacto tremendamente en nuestra divisa y va a ser un impacto bastante bueno. Positivo para nosotros, va a disminuir el dólar y serían también muy buenos niveles de compra en esos niveles bueno, ya niveles sobre 770 hacia abajo, 760, 750 son muy buenos niveles de compra, pensando en que todo lo que sucede en Estados Unidos a nosotros nos llega retrasado. Es decir, si en Estados Unidos se sale una crisis, no nos va a llegar al día siguiente o la semana siguiente, siempre nos va a llegar como 1 o 2 meses después, porque somos los que recibimos finalmente el coletazo perdón, de lo que le pasa a Estados Unidos. Entonces, es bastante ahí relevante lo que está pasando. Y para poder tener un poquito más de seguridad con esto que estamos conversando, vamos a ir viendo el oro. Recordemos que el oro es un activo importante con respecto a lo que pasa en Estados Unidos. Siempre que el oro comienza a subir a valores muy, muy, muy altos, es porque se están refugiando los grandes inversionistas en este activo refugio que se le llama, que obviamente siempre va a tener un valor y nunca lo va a perder. ¿Qué está pasando aquí? El Nasdaq, si lo vemos, está manteniendo una tendencia alcista, si se dan cuenta, en los últimos días ha tenido una tendencia bajista, no hemos dado cuenta, tendencia bajista bastante prolongada, y el oro también se está estancando en estos niveles, si se dan cuenta, aquí tenemos un movimiento alcista bastante, quizás no fuerte, pero sí un importante. En la última jornada, aquí se dan cuenta, está haciendo máximos más altos y mínimos cada vez más bajos. Lo importante es ir a buscar nuevos niveles, ir a buscar, por ejemplo, los 8000, perdón, los 1870, de ahí los 1890, para ir a buscar directamente los 1900 hacia arriba. Oro en este caso, como se acuerdan que hace poquita, creo que fue la semana pasada, les dejé el video, o la semana antepasada, les dije que el oro podía ir a buscar nuevamente estos niveles para ir a buscar directamente los 2000 o los 1900 y algo y fracción. Está en YouTube, lo pueden ir a ver, se los dejé ahí, ese videíto. Em, pero me acuerdo haberles dicho que el oro podía tener una corrección para ir a buscar nuevos niveles más arriba. Recordemos que el máximo del oro viene siendo los 2077, así que
bastante importante lo que pasa con el oro también y va muy de la mano. Recordemos que son inversamente proporcional, o sea, si finalmente tenemos una bolsa alcista, el oro viene cayendo y si tenemos una bolsa bajista, el oro va a comenzar a subir. Entonces, lo mismo pasa con el cobre y el dólar. Si tenemos un cobre bajista, el dólar comienza a subir y si tenemos un cobre alcista, el dólar comienza a bajar. ¿Vale? Obviamente tiene muchos más factores que inciden en ello, pero por lo general se da esa correlación, ¿vale? Vamos a ir viendo aquí cobre para que lo vayamos teniendo una... Aquí, por ejemplo, tenemos cobre alcista aquí. Ahí tenemos, por ejemplo, miren, venía cayendo el cobre hace mucho tiempo. Ahí tenemos también desde, mira, por ejemplo, esto, junio del 2022 cayó el cobre muchas jornadas, muchas jornadas. Y eso era cuando el cobre estuvo 800 y fracción hacia arriba, 900, y estuvo en niveles muy altos, y de ahí ya el cobre comienza su recuperación, y hemos visto estos últimos meses donde el cobre ha tenido un impulso alcista bastante importante, y obviamente tenemos también que el dólar ha bajado desde los 900 y fracción a estar hoy día a 806, que llegó a estar la semana pasada a 780, niveles bastante importantes. Así que para que se vaya entendiendo un poquito de las correlaciones que hay en esto. Y bueno, voy aquí a dejar de compartir y conversarles un poquito del contexto como macroeconómico que está. O sea, los datos que hemos visto la semana pasada y que se los dejé en los audios también nos hablan, pero también tenemos que ir entendiendo que todo lo que nos van diciendo, por ejemplo, Jerome Powell, la Reserva Federal en sí, Williams y otros que también hablan, no hay que creerles todo lo que dicen, también es su pega, o sea, tienen que dar buenas luces del gobierno, buenas luces de la administración del Estado, buenas luces de la primera potencia mundial económica. Entonces, es súper importante entender eso, o sea, entender que son funcionarios públicos que tampoco van a decir como, no, el país está mal, porque también eso se refleja en una mala administración del Estado, y obviamente Joe Biden y todo su gobierno no van a querer que eso pase. Entonces, quizás no nos están diciendo que todo está bien y que todo está perfecto, pero sí por lo menos nos están dando luces como que, oigan, estamos todo controlado, quizás pueden subir ciertas cosas, pero con calma, como que están poniendo paños fríos a una situación que no está tan controlada, que ya hemos dicho desde el año pasado, que se dan cuenta, o del año 2020, si no me equivoco, 2020-2021, donde ellos decían, no, si la inflación está controlada, vamos poco a poco, no vamos a subir tanto las tasas, hasta que a un momento dijeron, ¿sabes qué? Eso nos fue de las manos, no podemos hacer nada, no sabemos que estaba tan fuerte la inflación, dimos muchos estímulos, vamos a cortarlos de lleno, vamos a subir tasas de interés, y empezó a quedarle en barra de un rato para otro, y tenemos las consecuencias que están hoy en día, que aumentan los niveles de pobreza, aumenta la morosidad, aumentan las tarjetas de crédito, aumentan finalmente la deuda en general, y no estamos como progresando en ese sentido, todo por una toma de decisiones bastante tardía con respecto a políticas económicas de los países como Estados Unidos, y en el caso de Chile también, tampoco nos libramos de eso, también reaccionamos bastante tarde, pero por lo menos nos hemos dado cuenta que está un poco más controlado, tampoco se han disparado tanto los precios en los últimos meses, si bien han subido mucho, pero la inflación ya no está subiendo tanto, la tasa de interés está un poco más estabilizada, esperando que no ocurra nada más, que yo creo que ya todos sabemos a lo que vamos. Vamos aquí a leer un poquito de los comentarios que dice Philip. Dice, yo pienso que Standard Poor's 500 va a caer bajo 3000. Yo no aguantaría su mentira. Ya no, exacto. Eso es lo que le venía comentando también. O sea, recordemos que somos funcionarios públicos que se valen a lo que el presidente les pide. O sea, si el presidente dicen tienen que dar buenas luces y también, imagínense que el Estados Unidos como gobierno diga, ¿sabes que estamos mal? La inflación está descontrolada, no sabemos qué hacer, entre comillas. O sea, que una autoridad importante te diga eso también te da como, te entra un pánico, te entra una desesperación y bueno, si ellos no saben qué hacer, ¿qué voy a hacer yo? Finalmente, eso es como igual siempre van a poner paños fríos, pero también hay que ver la realidad de esto. Vamos a ver Standard Poor's 500, a ver, ¿qué nos decía Philip? Bueno, Philip, o sea, perdón, el Nasdaq junto con el Standard Poor's siempre se mueven muy parecidos, son muy similares, no iguales, pero por lo general siempre tienen gráficas muy parecidas. Miren, por favor, vamos a medir nuevamente también con lo que viene siendo eh, Fibonacci. Medimos el impulso donde comienza, el impulso alcista, hasta donde termina aquí, y vamos marcando niveles. Está rotando justo en el 23, se dan cuenta cada vez que llega al 23 o intenta ir al 23, cae. Llegó al 50 de Fibonacci,
Y no descarto que vayamos directamente, miren, por favor, y era justamente los niveles que estaba diciendo Philip, los 3200 que son niveles, podríamos decir, justo cuando comienza la pandemia y comienzan a caer todas las bolsas. Ahí está. Vamos a marcar esta zona, aquí, 50 de Fibonacci, que vendría siendo 50 aquí, y bueno, el 38 que está aquí. Vamos viendo acá. Miren, niveles importantes, y se dan cuenta, van muy de la mano con estos rebotes de acá, estos rebotes técnicos que tenemos acá, van muy de la mano, miren, por favor, acá. Niveles muy, muy importantes, vamos a marcarlos aquí también. Aquí, niveles muy, muy importantes y muy relevantes. ¿Qué niveles podríamos esperar con respecto a lo que nos dice Fibonacci? 3200. El Nasdaq eran 10.000, entre 10.006 y 10.300. Acá entre 3.500 y 3.200. Estamos en 4.000, o sea, 500 puntos menos. Y en el caso de ponernos más quisquillosos, cerca de 1.000 puntos menos. O sea, podría correr perfectamente y se dan cuenta la estructura que hace el mercado. Miren, tenemos un impulso bajista, tenemos un impulso alcista. O sea, está haciendo mínimos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Otro impulso bajista, otro impulso alcista. Aquí. Y así se ha mantenido. Está haciendo mínimos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Miren, por favor, ahora la última ha intentado rebotar, pero si se dan cuenta, tampoco cada vez que sube, tampoco es con tanta fuerza. Los impulsos bajistas son bastante fuertes. Y aquí no sería para nada loco ir viendo también una caída muy, muy grande desde estos niveles hacia abajo, así. Que es lo que está haciendo finalmente por estructura de mercado, o sea, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y aquí empieza, podemos decir, una corrección del movimiento completo, un ABC, A, B, C, y caía nuevamente. O sea, para nada descartable. Hay más comentarios acá. Finanzas para todos, no los conozco. Finanzas para todos. Vamos a ver quiénes son, no sé quiénes son. Vi un video ahí explicaba que no habían contemplado flujo de deuda asociado a los swap que debían pagar entre bancos con central. Especulan sobre una crisis tipo. Sí, po, sí, la gran crisis que se está avecinando, que todos están comentando, dicen que va a ser mucho más grande que la que es que el de la que fue el 2008. Finanzas, perdón, para todos. Finanzas para todos. ¿Está? ¿No? No sé si está. ¿Es un canal de YouTube o qué? A ver, finanzas para todos. Mira, nunca lo había visto. Yo sigo, bueno, veo harto lo que hice, un poquito de... a ver, en YouTube, ¿cuánto me demora tanto personal? No, tranqui, todo bien. Mira, voy a verlo, voy a ver un par de sus videos, a ver cómo, qué hacen, qué onda. Y, y voy a darle un feedback de esto. Me parece interesante y harta información. Bueno, lo que yo les decía, yo veo harto a Pablo Gil, un seco el caballero. Tiene mucha, mucha, mucha experiencia, tiene muchos años también dentro de esto. Un tipo bastante seco, pero es más macroeconómico, también tiene obviamente videos de análisis técnico y todo, pero él tampoco es como que hace mucho, según yo, lo que yo he visto, lo que él ha explicado también, que no hace mucho, como mucho trading, mucho scalping como en el día a día. Es como más long, es como más de movimientos mucho más grandes, es como más esa onda, pero para mí siempre que veo videos de él es un tipo seco, o sea, tiene mucho dato económico, también tiene obviamente mucho de dónde sacar datos, se dedica a eso, estuvo jefe de creo que de inversiones de Santander en Latinoamérica o algo así, no estoy muy seguro, ahora trabaja con XTV. Así que, y de bolsa acá, por favor, eso me gustaría más. Voy a dejarlo acá, a ver. Finanzas para todos y bolsa acá. Acá. Ahí sí. Ya pues.
Bueno, y esos chiquillos que mandan como 5 8 minutos toda la mañana. Ah, buenísima. Voy a verlos. Voy a verlos. Bueno, de hecho ahora en marzo se vienen muchas cositas interesantes que ya pronto les voy a ir comentando cuando ya tenga todo muy, muy seguro y ya tenga como todo en orden. Así que ahí les iré comentando más, pero se vienen muchas, muchas cositas cuando ya termine de hacer la tesis. Ya eso me tiene un poquito, igual como con ansias de querer hacer otras cosas, porque me siento un poquito igual como estancado con el tema de la tesis y la universidad, que no puedo hacer todo lo que quiero porque obviamente tengo que dedicarle mucho tiempo a eso. Eh, así que esos chiquillos, bueno, espero le haya gustado la información de hoy. De verdad, espero que hayan un poquito más que nada como entendido lo que yo pienso o la opinión que tengo con respecto a lo que se viene, a lo que nos están diciendo, a lo que nos están diciendo los datos y todo lo que se ve. Así que eso, espero que estén súper, súper bien, que tengan una muy buena semana. Atentos al día jueves, mañana obviamente más información. Mañana recuerden que operamos trading en vivo mañana, el jueves y el viernes, así que muy atentos ahí. Nos conectamos mañana a las 11:30, a la hora que abra la bolsa estadounidense, y estamos al pendiente de eso. Recordemos el día jueves, conectémonos todos para que vayamos viendo qué va a pasar. Imagínense, estamos en un momento histórico y estamos en medio de una crisis y vemos cómo caen las bolsas en plena operativa. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo nos trata el mercado esta semana. Y bueno, espero salgan positivas las operaciones y mañana nos vemos mañana. Así que eso, que estén súper, súper bien, nos vemos, que tengan una muy buena jornada. Chau, chau.